Hola, ¿qué tal? Le agradezco mucho, le valoro la oportunidad que nos da para ingresar hasta sus hogares. En la mesa de trabajo, Antonio Rivera Velarde y Ramón García Ortega, abogados. Bienvenidos sean, señores. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es necesario contar con ustedes con una opinión experta porque hemos escuchado muchas voces en torno a la serie de detenciones de exfuncionarios del gobierno priista de César Duarte, ahora en el gobierno del panista Javier Corral. Hemos escuchado las voces de los priistas que dicen es una cortina de humo para distraer el terrible problema de inseguridad que estamos viviendo. Los panistas dicen no es ninguna cortina de humo. Los señores desviaron recursos públicos y por lo pronto ahí van los primeros 5. Pero también ya se ha hablado de que ha huido al extranjero el que fuera gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte. Salimos a las calles y le preguntamos a la gente. Y la gente ya no cree ni en unos ni en otros. Dice, este es un juego de política. Que ya los agarraron, bueno, a ver cuánto tiempo duran adentro. Entonces, para no caer en un tema de especulación, porque no nos ayuda en nada, queremos preguntarle a los abogados, ¿qué sustento jurídico ve en este proceso usted? Bueno, aquí en este caso, si la autoridad investigadora, llámesele Ministerio Público, a través de sus órganos y demás con los que cuenta, instrumentos jurídicos y demás, ha acudido ante el juez de control, hoy de control, anteriormente de garantía, a presentarle un caso, es porque tiene elementos suficientes para ello. De lo contrario, ni siquiera se presentaría a solicitarle audiencia para los efectos de presentar a un imputado para formularle la correspondiente imputación y menos solicitar la vinculación a un proceso que sabe que no va a sostener, que no va a poder sostener. Por lo tanto, debió haber tenido o debe tener suficientes elementos para llevarlo a proceso, máxime que últimamente hay una reforma a la Constitución en la que se baja el nivel probatorio para los efectos de que se autorice para el Ministerio Público una solicitud de vinculación a proceso. Y este estándar probatorio quedó muy por abajo de lo que estábamos acostumbrados, donde teníamos que demostrar cuerpo del delito y una serie de elementos más. Ya no es así, es únicamente 2 elementos que los comentaremos al desarrollo de esta. Abogado. Sí, es importante establecer que es un juez el que giró la orden de aprehensión. Entonces, sí hay elementos, por lo menos hay la posibilidad, porque el delito de peculado, que establece una pena de 4 a 12 años de prisión, es un delito que se comete, tiene ciertas características, que es el fondo público, el dinero público que se utilizó, se desvió, y obviamente que el juez, si giró la orden de aprehensión, por lo menos en un grado de probabilidad, de acuerdo al artículo 16 constitucional, estableció que existe una participación, por lo menos indiciaria, presuncional, de parte de los funcionarios. Entonces, este es un asunto, si es político, también es jurídico, tan es así que le aplicó la prisión preventiva, les aplicó la prisión preventiva de acuerdo al artículo 172 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, porque es el que les aplica a estos funcionarios, exfuncionarios, y estableció por el riesgo a la sociedad. ¿Por qué? Por el daño a resarcir, por la penalidad a imponer. La penalidad es alta, no les permite, por ejemplo, la condena condicional, que son 3 años de prisión, no se los permite. Entonces, de manera que el juez estableció que queden en prisión preventiva por 8 meses en uno de ellos, y establece que existe al menos la posibilidad de que sí se cometió el delito. Ahora, para un asunto de peculado tuvo que haber un balance contable, un documento, un peritaje valorativo de los bienes que supuestamente se vendieron a un precio mucho menor. Y sí, ahí, de más de 300 millones de pesos, ni siquiera el valor comercial, menos el catastral, así es que prácticamente lo regalaron, es lo que argumenta el Estado. Exacto, y en ese tenor, pues obviamente el juez procedió, independientemente de lo que se diga políticamente. Nosotros como abogados conocemos el sistema penal acusatorio, y este sistema permite que con el menor de los indicios, de acuerdo al artículo 19 constitucional, le puedan vincular a proceso, y es una alta posibilidad que lo van a vincular a proceso, porque solamente exige indicios, presunciones de que participó, ya ni siquiera el cuerpo del delito, ya ni siquiera otros elementos, simplemente la posibilidad de que participó, y si participó, tan es así que eran funcionarios públicos. A ver, señores, cuando yo entrevisté al fiscal general del Estado y tuve la oportunidad de entrevistar a la ola responsable de la función pública, me decían, sí, entendemos que trabajamos contra reloj, con presión de la opinión pública, porque quiere ver a los responsables en la cárcel. Pero hay un entendido en esto.
La pena es tan baja. Digo, es más penado en nuestro país, y aquí lo mostramos en este noticiero, que una persona toma una tortuga del río y bueno, pues a la cárcel y sin problemas, vámonos. Y lo querían dejar ahí para toda la vida. Pero cuando vemos a estos rateros de cuello blanco, a estos defraudadores, a quienes timaron o fallaron a la encomienda del ejercicio público, con ellos se pueden robar medio estado, me explicaban, y la pena no es tan alta. El problema es que como no es tan alta, pues el delito prescribe y tenemos nosotros que apurarnos, porque además una vez detenidos, pues la gente pensaría, oye, a ver, al que tomó la tortuga, 25 años de prisión, y a este, no, pues 4 años. Oye, pero si se quedó con la mitad del erario público, 4 años y es suficiente. Eso alienta lamentablemente lo que todos conocemos como corrupción. Yo le pregunto, ¿existe la posibilidad de que los que ya están ahorita ante un juez o los que están ahora prófugos de la justicia, cítese completamente César Horacio Duarte Jaques, puedan obtener un amparo federal? Sí, cabe esa posibilidad, por supuesto. Un ejemplo lo vimos ya con uno de los exfuncionarios que habían estado, si no me equivoco, un gobernador, donde ya al dejar su cargo fue privado de su libertad. Para ello previamente había obtenido una suspensión y fue presentado ante el nuevo sistema de justicia, en donde lo privan de la libertad, se ordena, sin embargo, por lo que hacía su libertad, él no estaba a disposición del juez de control del Estado, que fue el que ordenó presentarlo ante su presencia, sino que en este caso el exfuncionario se encontraba sujeto en cuanto a su libertad se refería, a la disposición de un juez en materia de amparo, que fue precisamente en el estado de Nuevo León, hará aproximadamente un par de meses. Sí, Rodrigo Medina. Correcto. Entonces, aquí en este caso, el juez actuó ilegalmente, hablo del juez de control, toda vez que él no podía disponer de la libertad de la persona, puesto que él, en cuanto se refería a su libertad ambulatoria, fue puesto a disposición del juez de amparo, juez federal en materia de amparo, y por lo tanto el que podía tomar decisiones respecto a su libertad era precisamente el juez bajo el cual estaba dispuesto. Y por lo que hacía el proceso en cuanto a la investigación del delito, le correspondía al juez de control, que es al que había sido puesto a disposición el caso. Sí pueden obtener un amparo. Y por supuesto que siguiendo ese mismo ejemplo, pueden obtener un amparo. Aquí en este caso tiene ese derecho cualquier persona de acudir ante un juez de amparo a solicitarle la protección correspondiente, por supuesto. Es decir, los que se encuentran prófugos, y le pregunto, ¿y los detenidos también? Sí, claro, también pueden hacerlo. En este caso lo que pueden hacer es combatir el auto precisamente, donde se le podrá dictar un auto de vinculación a proceso y combatir mediante el juicio de amparo de lo que estamos refiriendo en este momento. Abogado. Hay otra cosa. El artículo 19 constitucional establece el catálogo de delitos graves. Dentro del 19 constitucional no está el delito de peculado. Entonces, en un amparo, lo que el juez va a decirles es que garanticen con una garantía económica o con una fianza el procedimiento, los va a dejar a su disposición en libertad y pueden enfrentar el proceso en libertad hasta que se termine el juicio de amparo. Incluso pueden aportar pruebas en el juicio de amparo en una audiencia constitucional y acreditar su no participación en el delito. Y además, también en un juicio abreviado, si ellos van a un juicio abreviado, resarcen el daño, porque es uno de los principios generales del artículo 20 constitucional, es que la víctima, quien sufrió el detrimento patrimonial, el Estado en este caso, se le resarce el daño. Y ahí pueden obtener una sustitución de la pena de acuerdo al artículo 81 del Código de Procedimientos Penales, del Código Penal del Estado de Chihuahua. ¿Por qué? Porque hay una sustitución de la pena. Con un estudio de personalidad, ellos podrían también obtener la libertad. No, bueno, ya me la pusieron más fácil porque, a ver, guardadas todas las comparaciones y proporciones, cuando llega un cantante que en su repertorio tiene narcocorridos y en el municipio de Chihuahua, en Juárez, en su momento le decían, aquí está prohibido, o pagas 10,000 pesos por cada canción que cantes. No te preocupes. Pago anticipado. A ver, voy a cantar como 25 canciones. Ahí te va. Porque, bueno, pues lo que le pagaron al grupo y el mismo productor que lo trae, pues lo ampara.
Bueno, en el caso muy particular que nos ocupa, los señalamientos por corrupción en la administración del exgobernador priista César Duarte hablan de miles de millones de pesos, pero en el caso que nos ocupa hablan de 300 millones de pesos. Pues la verdad es, para como usted me lo pone, llega y dice, ¿qué? Ahí están 300, no, con permiso, y ahí se ven, porque de los actos señalados, explicaba el propio fiscal general del Estado, en algunos sectores fue tanta la confianza que ahí está su firma. Pues sí, pero una firma de 300 millones de pesos, que no es poca la cosa, pero si se le señala de miles, digo, se paga y adiós, ¿no? Sí, hay beneficios. Aquí, cuando se trata de cuestiones patrimoniales, se le da preponderancia precisamente al aspecto patrimonial, y el punto fundamental es resarcir el daño. Así se considera en los delitos de carácter patrimonial. Entonces, el sistema procesal penal está diseñado precisamente para que no se tenga que ir todos los juicios a lo que se llama juicio oral o audiencia de juicio oral, sino que puede tener salidas alternas de solución al conflicto de carácter patrimonial, porque finalmente eso es el desvío de fondos. Por supuesto que cuando un funcionario se encuentra encomendado a un puesto público y desvía fondos públicos de cualquier manera a través de inmuebles, como en el caso que nos ocupa en este momento, o a través de los propios fondos financieros o de alguna otra manera que sean fondos o bienes del patrimonio público. Aquí en este caso se pierde no solamente el patrimonio, se pierde también la confianza por parte de la sociedad, y eso es lo fundamental, eso es lo más importante. Bueno, a ver, de la mano iría vamos a inhabilitarte políticamente. Tengo dinero como para 20 generaciones de mi familia. Digo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, él en su discurso político ante su partido dice, voy a asumir los costos políticos de mi gestión. Y los periodistas le dicen, pues después de ser presidente de la República, ¿qué más aspiras, no? Por supuesto. Bueno, yo asumiré que no voy a regresar a la función pública en 12 años porque me inhabilita la ley, pudiera decir el exgobernador. Es que en el delito de enriquecimiento ilícito, que está de acuerdo en el artículo 272, ese delito solamente inhabilita 8 años. Ah, bueno. Pero ya son millones lo que estamos hablando, sí. Ya no hay. Y también otra cosa, se necesitan solamente 2 años, que es en el transcurso de 2 años, lo denuncien o lo lleven a procedimiento. Entonces, aquí en el amparo, en el juicio de amparo, ellos si garantizan, obtienen su libertad. Por eso creo que no les va a preocupar tanto si los vinculan a proceso a ellos el viernes o cuando los vinculen, porque cuando vayan al juicio de amparo, como no es un delito grave, no está en el catálogo de delito grave, ni siquiera en el delito, en el Código Penal del Estado de Chihuahua, pues obviamente el juez de amparo va a decir, no te preocupes, o sea, no hay, de acuerdo a la ley, de acuerdo al debido proceso, lo que tengo que hacer es ponerte una garantía económica, ponerte una fianza y obtén tu libertad y vas a enfrentar el proceso. Claro, en la inteligencia que debe resarcir el daño, porque es una de las situaciones de los principios generales del artículo 20 constitucional, es que no quede impune el delito y que se resarza el daño. Bueno, pero queda como pecata minuta. Digo, insisto, por lo señalado, de miles de millones de pesos, pues 300 para quienes se llevaron miles. Por eso yo decía que comentaba que tuvieron que haber hecho una situación contable, puros periciales, pruebas técnicas que acreditaran el daño al erario público. Y bueno, afortunadamente, pues son cientos de millones, cuando políticamente se había hablado que eran miles y miles de pesos lo que se habían llevado. Y una situación importante es que pues tienen que respetar el debido proceso, de acuerdo al sistema penal acusatorio, de acuerdo a la reforma de cuando entró en vigor en junio del 2016, tendrán que darle todas las garantías porque es lo que es la ley, lo que la ley permite. Y claro, el 20 constitucional es muy, muy garantista y ellos van a aportar pruebas y tienen derecho incluso a impugnarlo por una apelación si les dictan el auto de vinculación al proceso. Y otro recurso es el recurso de amparo, es el juicio de amparo. A ver, señores, entonces, les quiero entender para ser más preciso. Existe una panorama, una posibilidad que sería, si bien es cierto, aunque sea citado a comparecer el gobernador César Duarte, aunque se le gire orden de aprehensión,
existe alguna posibilidad de que con un amparo nunca pise la cárcel y que incluso si se le pueda comprobar su participación en los hechos señalados, pueda resarcir el daño y se acabó. ¿Así es? Sí, así es, efectivamente, porque se trata precisamente de un delito de carácter patrimonial, porque ese es el fin que está protegiendo. Si fuera un delito que además o que preponderantemente protegiera cualquier otra cuestión, si protegiera el aspecto relacionado con la confianza en el servicio público, bueno, pues sería otra cosa. Aquí hay que atender al delito en materia de la acusación que se formula. Si la vinculación que se solicite, en el caso concreto del que tratamos aquí del exalcalde y exfuncionario estatal, aquí en este caso estamos hablando, si es peculado, se trata de un delito de carácter patrimonial, donde afecta es precisamente el bien jurídico tutelado, se establece conforme a lo que viene siendo el patrimonio gubernamental. Entonces, si se trata de un delito de carácter patrimonial y se comete un delito contra ese patrimonio, hay que resarcirlo. Aquí en este caso, aquí habría que analizar qué es lo que va a hacer la Fiscalía General, ya que hay otras figuras delictivas que también pueden utilizarse y que no necesariamente son las que cuidan o protegen el patrimonio del gobierno, sino que en este caso se protegen otros aspectos.